Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy nos sumergiremos en una obra extraordinaria que no solo narra la vida de uno de los líderes más influyentes del siglo XX, sino que también nos revela las claves de la transformación social y la reconciliación, La sonrisa de Mandela de John Carlin. John Carlin, reconocido periodista y escritor, tuvo el privilegio de conocer personalmente a Nelson Mandela y documentar de primera mano el extraordinario proceso de transformación que vivió Sudáfrica. A través de sus páginas, Carlin no solo nos presenta una biografía, sino que nos sumerge en un análisis profundo de cómo un hombre que pasó 27 años en prisión emergió sin resentimiento para liderar una de las transiciones políticas más notables de la historia moderna. Este libro es particularmente relevante en nuestros tiempos, donde las divisiones sociales, políticas y culturales parecen crecer día a día. La historia de Mandela, magistralmente narrada por Carlin, nos ofrece lecciones invaluables sobre liderazgo, perdón y la capacidad humana para superar incluso las circunstancias más adversas. En este episodio, exploraremos 10 puntos fundamentales que el libro nos revela sobre el pensamiento y las estrategias de Mandela. Veremos cómo estos principios, que fueron cruciales para transformar una nación dividida por el apartheid, pueden iluminar nuestro camino en el mundo actual y ayudarnos a enfrentar nuestros propios desafíos personales y colectivos. El primer punto que exploraremos es quizás el más profundo y transformador del legado de Mandela, el poder del perdón. Como Carlin describe vívidamente en su libro, cuando Mandela salió de la prisión de Robben Island después de 27 años de confinamiento, el mundo contenía la respiración. Muchos esperaban, e incluso algunos deseaban, que emergiera como un líder sediento de venganza. Sin embargo, lo que el mundo presenció fue algo extraordinario, un hombre que había convertido su celda en una universidad de perdón y reconciliación. Carlin nos lleva a través de momentos íntimos y reveladores que muestran cómo este perdón no fue un simple acto de benevolencia moral, sino una estrategia profundamente meditada. Durante sus años en prisión, Mandela había llegado a una comprensión fundamental: la venganza podría satisfacer un deseo momentáneo de justicia, pero solo el perdón podría construir una nación sostenible. El libro nos relata un episodio particularmente conmovedor cuando Mandela invitó a uno de sus antiguos carceleros a cenar después de convertirse en presidente. Este hombre, que había sido parte del sistema que lo mantuvo cautivo durante casi 3 décadas, se encontró siendo tratado no como un enemigo, sino como un compatriota en la construcción de una nueva Sudáfrica. Este gesto no fue una excepción, sino un patrón constante en el liderazgo de Mandela. La relevancia de esta lección en nuestro contexto actual es profunda. En una era donde las redes sociales amplifican la polarización y el algoritmo nos empuja hacia extremos cada vez más irreconciliables, la práctica del perdón de Mandela nos ofrece una alternativa revolucionaria. No se trata solo de perdonar las grandes injusticias históricas, sino de aplicar este principio en nuestra vida cotidiana. El segundo punto crucial que Carlin desarrolla en su libro es la extraordinaria capacidad de Mandela para entender a quienes muchos consideraban sus enemigos. Durante sus años en prisión, Mandela no solo aprendió el Afrikaans, el idioma de sus carceleros, sino que se sumergió en su historia, literatura y cultura. Esta no fue una simple estrategia de supervivencia, sino una decisión consciente de comprender la perspectiva del otro lado. Carlin nos revela conversaciones fascinantes donde Mandela explicaba cómo llegó a entender los miedos profundos de la comunidad africana. Comprendió que su resistencia al cambio no era simple maldad, sino un temor existencial a perder su identidad y su lugar en el mundo. Este entendimiento fue crucial para su posterior capacidad de negociar una transición pacífica. El libro describe cómo Mandela dedicaba horas a conversar con sus guardias, no por obligación, sino por un genuino interés en comprender su visión del mundo. A través de estas conversaciones, descubrió que incluso aquellos que representaban el sistema del apartheid eran seres humanos complejos, con sus propias esperanzas, miedos y contradicciones. Un ejemplo revelador que Carlin comparte es cómo Mandela comenzó a ver paralelos entre la historia de los afrikaners, que habían luchado contra el imperialismo británico, y la lucha de la población negra contra el apartheid. Este entendimiento le permitió establecer conexiones inesperadas y encontrar puntos de común humanidad incluso con sus más acérrimos oponentes. Uno de los momentos más extraordinarios que Carlin describe en su libro es cómo Mandela transformó un deporte que simbolizaba la división racial en Sudáfrica en una herramienta poderosa de unificación nacional. El rugby, tradicionalmente asociado con la población blanca y considerado un símbolo del apartheid, se convirtió en el escenario de uno de los actos más significativos de reconciliación en la historia moderna. Carlin nos lleva al momento crucial de la Copa Mundial de Rugby de 1995,
pero va más allá del evento deportivo en sí. Nos muestra cómo Mandela, con una visión estratégica extraordinaria, reconoció en el rugby una oportunidad única para la sanación nacional. El libro revela las conversaciones privadas donde Mandela defendía ante sus asesores más cercanos, muchos de ellos escépticos, la importancia de apoyar al equipo de los Springboks, tradicionalmente visto como un símbolo de la opresión blanca. La descripción que hace Carlin del momento en que Mandela apareció en la final vistiendo la camiseta de los Springboks es particularmente conmovedora. No era simplemente un presidente apoyando a su equipo nacional, era un gesto calculado que transmitía un mensaje profundo. En la Nueva Sudáfrica, los símbolos del pasado podían ser reimaginados y transformados en puentes hacia el futuro. El autor nos lleva entre bastidores, revelando cómo Mandela trabajó incansablemente para conseguir el apoyo de la población negra para el equipo. Les pidió que vieran más allá de sus justificados resentimientos y entendieran que apoyar a los Springboks no era una traición a su lucha, sino un paso hacia la construcción de una nación unificada. Al mismo tiempo, su apoyo al equipo envió un mensaje poderoso a la población blanca, sus tradiciones y símbolos tenían un lugar en la Nueva Sudáfrica. Este episodio del rugby, como lo narra Carlin, no fue un simple evento deportivo, sino una masterclass en cómo los símbolos culturales pueden ser utilizados para tender puentes entre comunidades divididas. Mandela entendió que la reconciliación no se logra solo a través de leyes y políticas, sino también a través de gestos simbólicos que tocan el corazón de las personas. El cuarto punto que Carlin desarrolla magistralmente en su libro es la extraordinaria paciencia estratégica de Mandela. Durante sus 27 años en prisión, Mandela no simplemente esperó, cultivó una forma de paciencia que iba más allá de la mera resistencia pasiva. Era una paciencia activa, estratégica y transformadora. Carlin nos lleva a través de los años en Robben Island, donde Mandela desarrolló lo que el autor describe como una paciencia revolucionaria. A través de conversaciones con antiguos compañeros de prisión y guardias, el libro revela cómo Mandela utilizaba el tiempo aparentemente interminable de su encarcelamiento no para alimentar el resentimiento, sino para perfeccionar su comprensión de la naturaleza humana y la dinámica del cambio social. Un aspecto particularmente revelador que Carlin explora es cómo Mandela usaba esta paciencia en sus interacciones diarias con los guardias de la prisión. No buscaba victorias rápidas o satisfacciones momentáneas. En cambio, trabajaba pacientemente para cambiar las percepciones y actitudes, entendiendo que cada pequeña interacción era parte de un proceso más largo de transformación. El libro nos muestra cómo esta paciencia estratégica se manifestó de manera aún más crucial durante las negociaciones para el fin del apartheid. Mientras algunos de sus seguidores pedían cambios inmediatos y radicales, Mandela entendía que la transformación sostenible requería tiempo. Carlin describe momentos tensos donde Mandela tuvo que contener tanto a los elementos más radicales de su propio movimiento como a los conservadores del gobierno del apartheid, manteniendo siempre la vista en el objetivo final de una transición pacífica. Un ejemplo particularmente potente que Carlin comparte es cómo Mandela manejó las negociaciones secretas con el gobierno mientras aún estaba en prisión. No se apresuró a aceptar ofertas de libertad condicional que podrían haber comprometido sus principios. En cambio, esperó pacientemente el momento adecuado, entendiendo que la verdadera libertad no era solo su liberación personal, sino la transformación de toda una nación. Esta paciencia estratégica, como nos muestra Carlin, no era una virtud pasiva, sino una herramienta activa de transformación. Mandela entendía que los cambios profundos y duraderos no pueden ser apresurados, que la construcción de confianza lleva tiempo y que la reconciliación verdadera no puede ser forzada. Su paciencia no era una resignación ante las circunstancias, sino una comprensión profunda de que el tiempo, usado sabiamente, puede ser el aliado más poderoso del cambio social. Carlin dedica una parte fascinante de su libro a explorar cómo Mandela dominaba el arte de los gestos simbólicos, transformándolos en poderosas herramientas de reconciliación. A través de numerosos ejemplos y testimonios, el autor nos muestra cómo cada acción de Mandela, por pequeña que pareciera, estaba cuidadosamente considerada por su potencial para construir puentes entre comunidades divididas. Uno de los momentos más reveladores que Carlin describe es la visita de Mandela a Patsy Forward, la viuda del arquitecto del apartheid. Esta decisión, que muchos consideraron controversial en su momento, ejemplifica perfectamente la comprensión de Mandela sobre el poder de los gestos simbólicos. No era simplemente una visita de cortesía, era un mensaje poderoso que demostraba que la reconciliación no conocía límites, que incluso los símbolos más dolorosos del pasado podían ser transformados en oportunidades para la sanación.
El libro nos lleva a través de numerosos ejemplos de cómo Mandela utilizaba gestos aparentemente simples para transmitir mensajes profundos. Durante sus años en prisión, memorizaba los nombres de los guardias y sus familias, les preguntaba por sus hijos, compartía sus preocupaciones. Estos no eran actos de simple amabilidad, sino parte de una estrategia más amplia para humanizar las relaciones entre carceleros y prisioneros. Carlin revela cómo Mandela prestaba especial atención a los detalles en su vestimenta y presentación personal. Su elección de ropa, siempre impecable incluso en prisión, no era vanidad sino una forma de mantener su dignidad y proyectar una imagen que desafiaba los estereotipos racistas. Después de su liberación, su decisión de usar trajes tradicionales africanos en algunos eventos y trajes occidentales en otros era una forma de tender puentes entre diferentes culturas y tradiciones. Particularmente conmovedor es el relato de cómo Mandela aprendió a hablar afrikaans con un acento perfecto, no como una necesidad práctica, sino como un gesto de respeto hacia la cultura de quienes lo habían encarcelado. Este acto simbolizaba su creencia en que la Nueva Sudáfrica debía ser un hogar para todos, independientemente de su origen étnico o cultural. En uno de los capítulos más poderosos del libro, Carlin explora cómo Mandela convirtió la dignidad personal en una herramienta de transformación social y política. A través de testimonios de compañeros de prisión, guardias y posteriormente líderes políticos, el autor nos muestra cómo la inquebrantable dignidad de Mandela se convirtió en un arma más poderosa que cualquier forma de resistencia física. Carlin describe vívidamente cómo, incluso en las condiciones más degradantes de Robben Island, Mandela mantenía una postura de dignidad absoluta. Se vestía lo mejor que podía con su uniforme de prisionero, mantenía una rutina estricta de ejercicio y estudio, y se dirigía a sus carceleros con una cortesía que no era sumisión, sino una afirmación de su propia humanidad inquebrantable. Un momento particularmente revelador que el autor comparte es cuando Mandela fue forzado a usar pantalones cortos, un intento deliberado de humillación en la cultura sudafricana, donde los hombres adultos negros eran infantilizados siendo obligados a vestir como niños. En lugar de mostrar ira o resentimiento, Mandela llevó esos pantalones cortos con tal dignidad que transformó lo que debería haber sido un símbolo de humillación en una demostración de su inquebrantable espíritu. El libro nos muestra cómo esta dignidad no era simplemente una cuestión de comportamiento personal, sino una estrategia deliberada de resistencia. A través de su dignidad inquebrantable, Mandela obligaba a sus carceleros a verlo como un ser humano completo, desafiando las bases mismas del sistema del apartheid que buscaba deshumanizar a la población negra. Carlin relata cómo esta dignidad se manifestaba en las pequeñas interacciones diarias. Mandela insistía en ser tratado con respeto, no a través de demandas o protestas, sino simplemente comportándose de una manera que hacía imposible negárselo. Cuando los guardias usaban lenguaje irrespetuoso, él respondía con una cortesía tan dignificada que los hacía sentir avergonzados de su propio comportamiento. Esta dignidad se convirtió en un ejemplo para otros prisioneros y, posteriormente, para toda la nación. Como describe Carlin, Mandela demostraba que la verdadera libertad comienza en la mente y el espíritu, que incluso en las circunstancias más opresivas, uno puede mantener su dignidad humana intacta. Esta lección se convirtió en un pilar fundamental de la lucha contra el apartheid y, más tarde, en un principio guía para la construcción de la Nueva Sudáfrica. En uno de los capítulos más reveladores de su libro, Carlin nos sumerge en el extraordinario talento de Mandela como negociador. A través de detalladas descripciones de encuentros cruciales y testimonios de primera mano, el autor nos muestra cómo Mandela transformó el arte de la negociación en un instrumento de cambio histórico. Lo que hace especialmente fascinante el relato de Carlin es su exploración de cómo Mandela desarrolló estas habilidades durante sus años en prisión. En Robben Island, cada interacción con los guardias se convertía en una pequeña negociación. Desde conseguir un periódico extra hasta mejorar las condiciones de sus compañeros presos, Mandela perfeccionó el arte de encontrar puntos de acuerdo incluso en las circunstancias más adversas. El libro nos revela un momento particularmente significativo cuando Mandela inició negociaciones secretas con el gobierno del apartheid mientras aún estaba en prisión. Carlin describe cómo Mandela manejaba estas conversaciones con una mezcla única de firmeza en los principios y flexibilidad en los detalles. No era solo un negociador hábil, era un estratega que entendía que el objetivo final no era ganar argumentos, sino construir un futuro compartido. Un aspecto fascinante que Carlin destaca es cómo Mandela utilizaba su comprensión de la psicología humana en las negociaciones. Entendía que detrás de las posiciones inflexibles a menudo se escondían miedos e inseguridades profundas.
En las negociaciones con los líderes del apartheid, no solo abordaba los temas políticos, sino que también trabajaba para aliviar sus temores sobre el futuro. El autor nos lleva a través de las tensas negociaciones durante la transición a la democracia, donde Mandela demostró una capacidad extraordinaria para mantener el proceso en marcha incluso en los momentos más críticos. Cuando la violencia amenazaba con descarrilar las conversaciones, cuando las posiciones parecían irreconciliables, Mandela encontraba formas de mantener a todas las partes comprometidas con el diálogo. Particularmente revelador es el análisis que hace Carlin de cómo Mandela manejaba las expectativas dentro de su propio movimiento. No solo tenía que negociar con el gobierno del apartheid, sino también con aquellos que querían cambios más rápidos y radicales. Su habilidad para mantener este delicado equilibrio fue crucial para el éxito de la transición. Carlin dedica una parte significativa de su libro a explorar lo que quizás sea uno de los aspectos más cautivadores de la personalidad de Mandela, su inquebrantable autenticidad. A través de numerosos testimonios y anécdotas, el autor nos muestra cómo esta autenticidad se convirtió en una de las herramientas más poderosas de Mandela para generar confianza y construir puentes entre comunidades divididas. Lo que hace especialmente convincente el análisis de Carlin es cómo demuestra que la autenticidad de Mandela no era una simple cualidad personal, sino una elección consciente y estratégica. En un mundo político dominado por la manipulación y las apariencias, Mandela eligió el camino más difícil, ser genuinamente él mismo, con sus fortalezas y debilidades. El libro nos revela momentos íntimos donde Mandela no dudaba en mostrar su vulnerabilidad. Durante las negociaciones más tensas, era capaz de admitir cuando no entendía algo o cuando necesitaba más información. Esta honestidad, lejos de debilitar su posición, fortalecía su credibilidad y generaba una confianza profunda en sus interlocutores. Carlin comparte una anécdota particularmente reveladora sobre cómo Mandela manejaba sus errores. En lugar de intentar ocultarlos o justificarlos, los reconocía abiertamente y los utilizaba como oportunidades para aprender y crecer. Esta transparencia en sus fallos hacía que sus éxitos fueran aún más creíbles y respetados. Un aspecto fascinante que el autor explora es cómo la autenticidad de Mandela se manifestaba en su trato con personas de todos los niveles sociales. Ya fuera hablando con jefes de Estado o con el personal de limpieza, Mandela mantenía la misma autenticidad en su trato. No era una actuación política, sino una expresión genuina de su creencia en la dignidad inherente de cada ser humano. El libro nos muestra cómo esta autenticidad fue especialmente poderosa durante el periodo de transición. En momentos de incertidumbre y desconfianza, la consistencia y transparencia de Mandela se convirtieron en un ancla de estabilidad. Su capacidad para ser el mismo en público y en privado, para mantener sus principios sin volverse inflexible, generó una confianza que fue fundamental para el éxito de la transición democrática. En uno de los análisis más profundos del libro, Carlin nos revela cómo la capacidad de Mandela para mantener una visión a largo plazo, incluso en las circunstancias más adversas, fue fundamental para el éxito de su misión. Esta no era una simple cualidad personal, sino una disciplina cultivada conscientemente durante sus años de encarcelamiento y refinada durante el desafiante periodo de transición. El autor nos transporta a momentos críticos donde esta visión a largo plazo fue puesta a prueba. Durante sus 27 años en prisión, Mandela resistió múltiples ofertas de libertad condicional que habrían requerido comprometer sus principios. Carlin nos muestra, a través de correspondencia personal y testimonios de compañeros de prisión, cómo Mandela mantenía su mirada fija en el horizonte lejano de una Sudáfrica libre y democrática, incluso cuando el presente parecía completamente desesperanzador. Particularmente revelador es el análisis que hace Carlin de cómo esta visión a largo plazo influía en las decisiones diarias de Mandela. Durante las tensas negociaciones para el fin del apartheid, cuando la violencia amenazaba con descarrilar el proceso de paz, Mandela mantenía la calma recordando a todos que estaban construyendo no solo para el presente inmediato, sino para las generaciones futuras. El libro nos muestra momentos cruciales donde Mandela tuvo que contener tanto a los elementos más radicales de su propio movimiento como a los conservadores del gobierno del apartheid. Su capacidad para ver más allá de las crisis inmediatas y mantener el foco en el objetivo final de una Sudáfrica reconciliada fue fundamental para navegar estos momentos difíciles. Carlin describe vívidamente cómo esta visión a largo plazo se manifestaba en la forma en que Mandela construía instituciones y estructuras para el futuro. No se contentaba con soluciones temporales o arreglos rápidos. Cada decisión, cada política, cada gesto estaba orientado hacia la construcción de una democracia duradera y una sociedad verdaderamente inclusiva.
Un ejemplo particularmente poderoso que el autor comparte es cómo Mandela insistía en la importancia de la educación y el desarrollo del liderazgo entre los jóvenes, incluso en medio de las presiones más urgentes de la transición política. Entendía que el verdadero éxito de la nueva Sudáfrica dependería no solo de los cambios inmediatos, sino de preparar a las futuras generaciones para mantener y expandir el legado de reconciliación y democracia. En el capítulo final y quizás más conmovedor del libro, Carlin explora el significado profundo detrás del título de su obra, La sonrisa de Mandela. Esta no era simplemente una expresión facial, sino un símbolo poderoso de su filosofía de vida y su aproximación a la reconciliación nacional. El autor nos lleva a través de numerosos testimonios de personas que experimentaron el poder transformador de esa sonrisa. Desde antiguos guardias de prisión hasta líderes mundiales, todos hablan de cómo la sonrisa de Mandela tenía la capacidad única de desarmar tensiones, construir puentes y crear espacios para el diálogo incluso en las situaciones más difíciles. Carlin revela cómo esta sonrisa no era una máscara superficial ni una herramienta de manipulación política. Era una expresión genuina de la creencia inquebrantable de Mandela en la bondad fundamental del ser humano y en la posibilidad de redención y transformación. Incluso en los momentos más oscuros de su encarcelamiento, esa sonrisa era un acto de resistencia, una afirmación de su humanidad indomable. El libro nos muestra momentos cruciales donde la sonrisa de Mandela jugó un papel decisivo en la historia de Sudáfrica. Durante la Copa Mundial de Rugby de 1995, su sonrisa radiante mientras vestía la camiseta de los Springboks se convirtió en un símbolo poderoso de reconciliación nacional. En reuniones tensas con antiguos adversarios, su sonrisa genuina creaba un espacio para la humanidad compartida más allá de las diferencias políticas. Particularmente conmovedor es el análisis que hace Carlin de cómo esta sonrisa influía en quienes rodeaban a Mandela. No era solo su expresión personal, sino una invitación a otros a unirse en la creación de un futuro mejor. En momentos de crisis y tensión, su sonrisa recordaba a todos la posibilidad de superar el odio y el miedo. La sonrisa de Mandela, como nos muestra el autor, era también un recordatorio constante de su mensaje más profundo, que el perdón y la reconciliación no son signos de debilidad, sino expresiones de la fortaleza más profunda. Era un símbolo visible de su convicción de que la amargura y el resentimiento solo envenenan a quien los alberga, mientras que el perdón y la compasión liberan tanto al que perdona como al perdonado. Carlin concluye este capítulo mostrando cómo la sonrisa de Mandela se convirtió en un legado duradero, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, la capacidad de mantener la esperanza y la humanidad puede transformar no solo vidas individuales, sino naciones enteras. Al reflexionar sobre la sonrisa de Mandela de John Carlin, nos encontramos ante mucho más que una simple biografía o un recuento histórico. Este libro nos presenta un manual atemporal sobre la transformación social y el poder del liderazgo visionario. A través de las páginas de Carlin, hemos visto cómo los principios que guiaron a Mandela en la transformación de Sudáfrica son sorprendentemente aplicables a los desafíos que enfrentamos en nuestro mundo actual. La verdadera genialidad de Mandela, como Carlin nos muestra magistralmente, no residió solo en su capacidad para perdonar o en su habilidad política, sino en su profunda comprensión de la naturaleza humana. Entendió que la reconciliación no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere paciencia, visión y una inquebrantable fe en la capacidad humana para el cambio. En un mundo donde las divisiones parecen multiplicarse y profundizarse día a día, las lecciones de Mandela, capturadas tan vívidamente por Carlin, nos ofrecen un faro de esperanza y un camino práctico hacia adelante. Sus estrategias para construir puentes entre comunidades divididas, su capacidad para ver humanidad en sus oponentes y su comprensión de que la verdadera fortaleza reside en la unidad, no en la división, son más relevantes hoy que nunca. Como siempre enfatizamos en cada episodio, esto ha sido solo una exploración de las ideas centrales de la sonrisa de Mandela. La riqueza de detalles, las anécdotas reveladoras y la profundidad del análisis que ofrece John Carlin solo pueden apreciarse completamente al sumergirse en la obra completa. Los invito a dar el siguiente paso y explorar este libro extraordinario por sí mismos. En la descripción encontrarán un enlace para conseguirlo. La sonrisa de Mandela, como nos recuerda Carlin, no era solo un gesto facial, sino un símbolo de esperanza y un recordatorio de nuestra capacidad compartida para la transformación y el renacimiento. En estos tiempos desafiantes, su ejemplo nos recuerda que el cambio positivo no solo es posible, sino que está al alcance de cualquiera que tenga el coraje de dar el primer paso hacia la reconciliación. Hasta el próximo episodio.